país, históricamente, la sociedad divide a las personas según el sexo, asignándoles roles e identidades culturales que en algunos casos limitan sus derechos u oportunidades de desarrollo. Se trata de la rivalidad entre géneros, producida por un contexto patriarcal en el que las mujeres son quienes más sufren discriminación. Porque entonces hablamos desde que alguien tiene que ser como el sexo más fuerte o alguien tendría que tener como este ejercicio de poder. Lo que nosotros consideramos es que el contexto sociocultural desafortunadamente nos va formando en llegar a tener cierto ejercicio de poder como mujeres o como hombres. La especialista en prevención de la violencia del Instituto Estatal de la Mujer, Manuela Edith Sánchez, considera indispensable que en Tlaxcala la sociedad comience a tomar conciencia sobre el tema, para así erradicar cualquier tipo de daño entre ambos géneros. Y entonces dejar de vernos como dos polaridades, ¿no? Es que tú eres el fuerte y entonces yo soy la débil o viceversa, y entonces debes de asumir este rol para que podamos complementarnos. La invisibilidad de las mujeres y la falta de reconocimiento de la necesidad de integrar una perspectiva de género han marcado la visión del multiculturalismo, reproduciendo esquemas de subalternidad, falta de subjetividad femenina y visiones culturales estereotipadas, de diversidad cultural en clave femenina. Si bien algunos autores como Kenslow y Steinberg entienden que los estudios de las mujeres representan una parte fundamental del enfoque multicultural, aún estamos lejos de una inclusión sistemática en estudios y más aún en políticas. En los años 60 empieza a surgir un nuevo concepto dentro de la sociedad implantada por el profesor e investigador norteamericano Robert, quien utilizó por primera vez el concepto de género en su libro Sexo y Género, para ponerlo al sexo. Significado: es el conjunto de diferencias anatómicas y biológicas entre hombres y mujeres. En los años 70 se logra un nuevo orden económico internacional que pretendía corregir la desigualdad existente. Este hecho marcó la pauta para la celebración de la primera Conferencia Mundial de la Mujer en México en 1975. Un hecho destacado fue la primera vez que en contexto se expuso la situación de las mujeres, la desigualdad, la falta de inclusión, siendo oprimidas y sometidas a recibir órdenes, a no tener la oportunidad de criterio y tomar decisiones de manera libre. Todo esto conllevaba a un maltrato constante. Gracias a lo anterior se empieza a evaluar la necesidad de incluir a las mujeres en cada una de las actividades que conciernen a lo adecuado desarrollo democrático de los países. Así es como se logra concebir la importancia de la mujer en la sociedad, no como una persona diferente al hombre por su condición física y biológica, sino como un ser capaz de desenvolverse y comportarse en la sociedad, cumpliendo sus propósitos de forma individualizada e independiente. Conforme fueron pasando los años, empezó a surgir la necesidad de dar cumplimiento a los derechos humanos, teniendo en cuenta que en la sociedad existen tanto hombres como mujeres. Las diferentes entrevistas, publicaciones, convenciones permitieron estrechar mucho más el concepto de género y valorar a las mujeres completamente. Poco a poco se fue logrando que la mujer recibiera los mismos tratos a nivel educativo y laboral. En el momento en que se logra estar inmersa laboralmente, pedían que sus condiciones de trabajo fueran más humanizadas, tratando de crear un nuevo contexto de la mujer en la vida pública. Gracias a la constancia, fue como se hicieron merecedoras a participar de la democracia, participar de cargos públicos y lograr poner fin a la discriminación completamente.
La relación directa de la historia de las mujeres, los derechos humanos, con la construcción de la perspectiva de género está implícita en la necesidad de entender que los seres humanos, primero, somos sociales por naturaleza. Como segundo, tanto hombres como mujeres tienen la capacidad de promover, aprender, conocer y ser partícipes de la generación de un cambio en la sociedad. Ambos son el pilar importante para lograr un crecimiento en el ámbito personal, laboral y político, demostrando que son capaces de desenvolverse en las actividades cotidianas, entendiendo que un sexo no está por encima del otro, y así entender que se necesita equidad y equilibrio entre la realización de las actividades de ambos sexos, tanto desde el sector público como privado. Es de suma importancia reconocer y dar valor a cada una de las tareas realizadas por ambas partes, priorizando actividades de carácter obligatorio y cotidiano como la responsabilidad en la crianza de los hijos e hijas. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer define el concepto de igualdad y dice cómo lograrla. Las políticas proponen marcos de referencia para que vivamos de una manera igualitaria, pero ¿cómo hacerlo si la misma sociedad es la que enseña a ser desiguales? La equidad de género significa tomar conciencia y transformar la posición de desigualdad y subordinación que las mujeres han vivenciado a través de los siglos de historia en relación a los hombres, en la esfera familiar, económica, social, política, cultural y en la misma historia teniendo presente las circunstancias de clase social, edad, etnicidad, orientación sexual o identificación religiosa que pueden agravar o acentuar estas desigualdades. Históricamente se ha avanzado en la consecución de las metas para alcanzar la equidad de género, pero sigue sin existir plena igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, prácticamente en todos los estados y sociedades. Conseguir la igualdad es una meta. Para iniciar se debe tener cambios en las normas sociales, culturales, políticas y económicas en toda la sociedad. Debemos tomar conciencia para llegar a la igualdad.